No deberías estar aquí. Antes de mi experiencia de hace 2 días, 3 y 4 de mayo del 2013, yo era una persona muy escéptica, no solo en lo paranormal, sino en todas las áreas de la vida. Si algo no se puede probar con hechos, simplemente no es cierto. Si bien siempre me interesa la muerte, lo paranormal y asustarme a mí mismo en general, siempre había sido una persona testaruda, que nunca creyó que hubiera algo de verdad en todo esto. Simplemente descarté las cosas como una historia interesante, y nunca creí genuinamente eso en nada inexplicable. Sin embargo, siguiendo mi experiencia, he llegado a un acuerdo con el hecho de que las cosas no sigan nuestra ilusión de la razón, no significa que esas cosas no sean realmente válidas. Contrariamente a mi creencia anterior, hay cosas en la vida que no se pueden explicar, como el comienzo del universo y la vida misma. Podemos rastrear las cosas en teoría, hace 13.700 millones de años con el Big Bang, pero cuando más avanzas, más preguntas surgen. ¿Y qué hay antes de eso? Grandes guerras se han librado sobre el tema desde el comienzo mismo del hombre. Todos estamos luchando y peleando para responder al origen inexplicable del comienzo del universo. ¿Por qué? En pocas palabras, estamos muy intrigados por un tema que es tan complejo y abstracto que nunca podía explicarse. Es por eso que las historias de creepypastas, verdaderas o falsas, son cautivadoras. Todos queremos saciar nuestra hambre con un vistazo al mundo irracional, de lo paranormal e incomprensible. Mi objetivo sobre todo esto es mostrarles a todos que deben mantener una mente abierta y simplemente ceder ante la inevitable verdad de que algunas cosas en la vida no se pueden explicar. Ya que era un viernes 3 de mayo, estaba muy contento de estar en un pequeño pero muy apreciado descanso de trabajo y la escuela. Naturalmente, hice el viaje cliché adolescente de pasar la noche en casa de un amigo. Como de costumbre, me permití jugar videojuegos y criticar películas clásicas con mi buen amigo Chris. Éramos un par de cinéfilos a los que le encantaba compartir impresiones de los actores y burlas de los efectos especiales mal hechos, etc. Mi amigo y yo acabamos de darnos cuenta de que podía hacer una muy buena imitación de Nicolas Cage, así que pasamos gran parte de esa noche riendo y hablando como él en puntos aleatorios de nuestro lugar de reunión. Cuando traté de seguirlo y dar la impresión de intentarlo, me derribó y me ridiculizó por hacer un mal trabajo. Me cogí de hombros y traté de reírme, pero él continuó persiguiéndome y reprendiéndome. Finalmente, me cansé de sus críticas negativas y tuvimos una pequeña discusión. No fue una gran pelea a gritos ni nada por el estilo. Estábamos acostumbrados a este tipo de cosas porque nos burlamos unos de otros con tanta regularidad que era natural tener una pequeña pelea de vez en cuando. Siempre lo superábamos en unos 2 días. Sentí que lo mejor era recoger mis cosas y andar en bicicleta a casa para que ambos pudiéramos refrescarnos un poco. Estaba un poco indeciso a ir en bicicleta a casa porque ya era muy tarde. No era ajeno a montar a casa en la oscuridad. En realidad era una especie de rutina porque me movía mucho. Parecía que siempre estaba yendo a casa a altas horas de la noche, desde la casa de alguien. Sin embargo, esta vez era diferente, porque ahora era la 1:24 am, 4 de mayo ahora. Solo había salido en bicicleta después de la medianoche, solo 1 o 2 veces antes, para una emergencia absoluta. Me abstuve de montar cuando era muy tarde, porque siempre tenía miedo de las pandillas y otros personajes no tan buenos que solían estar fuera a esa hora de la noche. Sin embargo, nublado de mi buen juicio por el orgullo y la ira, me puse la mochila, me subí a la bicicleta y comencé. Recuerdo la brisa fresca de verano, que sentí tan pronto que comencé a cabalgar a casa. Fue muy terapeuta sentir el viento aliviándome de mis tensiones. Ahora estaba seguro de que había tomado la decisión correcta al salir de la casa de mi amigo, en lugar de quedarme allí y esperar un silencio incómodo hasta que ambos nos fuéramos a dormir. Continué cabalgando a casa durante otros 10 minutos.
En este punto me encontraba en una encrucijada. Bajo en Bay Nice o dar la vuelta y dirigirse hacia la calle principal, donde solían pasar el rato las prostitutas y los gángsters. Continué yendo recto y dirigiéndome hacia Bay Nice, aunque esto parecía una obviedad, como un poco de reflexión y una buena cantidad de agallas. Bay Nice era una calle muy tranquila, estaba lleno de pinos altos, poco tráfico y desde luego no había personajes sobrios con Blackstone. Era el sendero ciclista por excelencia de la ciudad durante el día, un paraíso para los ciclistas. Por la noche, sin embargo, era muy diferente. Bay Nice estaba un poco fuera de la parte histórica de la ciudad, por lo que no tenía alumbrado público. Había tantos árboles que ni siquiera la luz de la luna podía colarse para iluminar la calle. Mis amigos y yo solíamos bromear diciendo que esa era la calle más oscura del mundo. Además de estar muy oscura, también era muy silenciosa. Incluso el sonido de los grillos sería un alivio porque sabrías que no estabas completamente solo. Había estado montando en la calle durante un tiempo y solo me quedaban unos 3/4 de milla hasta que estaba en mi calle. Me había acostumbrado un poco a la calle y ya no estaba nervioso por lo espeluznante de la calle. La soledad era en realidad bastante refrescante. Durante el día bajaba con frecuencia por las calles de Bay News. Como mencioné, era una meca para los ciclistas. Yo estaba muy familiarizado con todos los edificios y campos en el tramo de la carretera. Entonces, cuando vi un edificio desconocido, sobresalía como un pulgar dolorido. Al final de un campo largo y seco, se alzaba una mansión alta y amenazadora a modo de hogar, como sacado directamente de una película de terror clásica. Me podía imaginar perfectamente una tormenta eléctrica en el fondo que se sumaba a su horrible aspecto. Dejé de pedalear y pasé lentamente junto al edificio. La curiosidad del edificio comenzó a quemar un agujero en mi cabeza. Sabía que si no me detenía y analizaba el edificio, perdería el sueño preguntándome qué me había perdido. Me di la vuelta y desmonté mi bicicleta y miré el edificio con asombro. En el frente del edificio había un texto verde, el mismo verde que se usó en la parte histórica de la ciudad de Bay News. Era un poco miope, lo que significaba que necesitaba usar mis anteojos, recetado para ver de lejos. Busqué mi bolsillo y me di cuenta de que había dejado mis lentes en la casa de Chris, en mi prisa. Decidí que tendría que mirar más cerca si quería leer lo que decía. Estaba demasiado entusiasmado para simplemente llamarlo una noche en esa nota. Al menos tenía que leer lo que decía. Entré en el campo crujiente y seco y procedí a caminar hacia el edificio. Mi imaginación se estaba desbocando, pensando en qué diablos diría este cartel. Mi mente estaba en blanco ahora en cuanto a lo que pensé que podría haber dicho. Finalmente me acerqué lo suficiente para distinguir las palabras Bay News Asylum, bajo ese pequeño subtexto que aún no podía leer. No sabía si debía seguir caminando hacia él y salir corriendo como un demonio. Una vez más pensé, al menos tengo que leerlo. Caminé un poco más cerca y leí el texto más pequeño. 978 número, Bay News. Estaba tan desconcertado. Estaba tan seguro de que si hubiera visto este edificio aterrador antes, definitivamente habría mirado dentro de él, y al menos recordaría que estaba allí. No es muy frecuente que veas un asilo ahora. En segundo lugar, ¿por qué habría un asilo en medio de todas estas bonitas casas? En primer lugar, todas las casas de los alrededores y el propio asilo parecían haber sido construidos alrededor del mismo periodo de tiempo. Los propietarios se habrían vuelto locos si hubieran sabido que se construyó un manicomio justo al lado. El asilo obviamente estaba abandonado, como lo demuestran las ventanas rotas y el mal mantenimiento. Entonces, al menos, ¿por qué el vecindario no habría solicitado al menos que se demoliera el edificio en los últimos años? Nada de esto estaba sumando. Decidí que debería llamar a alguien y al menos obtener su opinión. ¿Debería entrar? Entonces la sobria realidad me recordó que ahora eran alrededor de las 2 a.m. Todos los familiares y amigos estaban dormidos. Quizá Chris no, pero estaba enojado conmigo. Contemplé entrar y caminé de un lado a otro ante la idea.
Toda mi vida había sido una especie de tipo que juega a lo seguro. Miedo a expandirse y probar cosas nuevas. En los últimos 2 años, traté de abrazar la vida espontánea y traté de aprender a decir que sí. Tenía que estar absolutamente loco para entrar en un manicomio abandonado en una calle oscura a las 2 de la mañana, por mi cuenta. Pero imagina lo que encontrarías. Recordé haber visto videos de YouTube de personas que irrumpían en asilos condenados y veían lo que encontraban. La idea me fascinaba, pero al mismo tiempo no creía que lo tuviera en mí. No podría, ¿verdad? Una vez más, empañado por un buen juicio, esta vez por una intensa curiosidad y el impulso de arriesgarme y explorar, procedí a buscar una abertura en el edificio. Rodeé el edificio y di razones como: ese agujero es demasiado pequeño, o me rompería la camisa allí. Pronto me di cuenta de que estaba poniendo excusas lentamente para retrasar la exploración. Me mentalicé y me metí a través de una ventana rota. No vi signos de graffiti, latas de refresco viejas o cigarrillos que sugieran que alguien ha estado aquí, desde que lo cerraron con tablas o lo abandonaron. Eso me asustó. Si alguien hubiera estado aquí antes, al menos habría sabido que independientemente de los peligros que pudieran haber aquí, alguien se había encontrado antes que yo. Tenía la molesta costumbre de asustarme cuando era muy importante tener una mentalidad clara y no tímida. Tenía una linterna que conectaba a mi bicicleta, que usé para navegar por el edificio oscuro y frío. Como era un terreno virgen desde el tapiaje, el interior del asilo estaba muy bien conservado. El piso de baldosas blancas e impecables todavía se veía muy estéril. Confía en mí cuando digo que la pulcritud daba mucho más miedo que si el lugar fuera un desastre. Fue muy extraño. Los papeles estaban esparcidos cuando extraían archivos e información confidencial de los pacientes. Pero aparte de los papeles, el lugar estaba impecable, impecable. Sin espejos rotos, sin retretes de porcelanas agrietados, sin orina ni excrementos por todas las paredes, como cabría esperar. A continuación me concentré a prestar atención a dónde estaba, hacia dónde me dirigía. ¿Dónde estaban las literas de los pacientes? ¿Dónde estaban los quirófanos y dónde estaba la morgue? Parece que estaba en el área de admisión, donde se registraba la entrada y la salida. Caminé por un pasillo angosto y encontré un grupo de quirófanos, completo con las mesas de metal antisépticas, despojada de todas las sábanas y almohadas cálidas y cómodas. No encontré bisturines ni sierras para huesos. Supongo que los quitaron por problemas de salud. Rebusqué en los cajones y encontré tubos quirúrgicos, mascarillas de respiración y guantes estériles, todavía sellados en las cajas. Era tan extraño ver que, aparte de los papeles dispersos y sin sillas ni muebles, el lugar todavía contenía muchas cosas necesarias para mantener una instalación médica operativa. Continué por el asilo y descubrí que el patrón en el piso había cambiado. Las baldosas eran de un color diferente, casi como un marrón amarillento, y las baldosas eran más pequeñas. Me di cuenta de que cada pocos metros había desagües en el suelo. Miré hacia arriba y alrededor y vi casilleros donde supuse que se guardaban uniformes médicos y otros equipos. Reuní todo y llegué a la conclusión de que estaba en la morgue. Los drenajes habían sido colocados estratégicamente para permitir el drenaje de sangre en el piso. Un pensamiento verdaderamente inquietante. Durante todo el tiempo que estuve allí, escuché algunos crujidos y todo eso, pero solo lo culpé a mis pasos y la edad del edificio. Había estado allí unos 6 minutos, cuando finalmente escuché algo que hizo que se me encogiera el estómago. Lo único a lo que pude asignar el sonido fue un cajón de refrigerador de una morgue cerrándose de golpe. Esos casilleros grandes, donde se almacenan los muertos antes del entierro. No exploté y salí corriendo de allí. Sabía que si hubiera hecho eso, me habría asustado de que algo estaba justo detrás de mí persiguiéndome. Traté de mantener la calma y salir de ese lugar sin entrar en pánico, pero en el fondo de mi mente sabía que nunca había estado tan asustado. En mi vida, después de una eternidad, me apareció que salté por la ventana y aterricé de nuevo en el porche del asilo, Bay News. Corrí por el campo, me monté en mi bicicleta y me dirigí a mi casa. Pronto estaba en mi casa sano y salvo.
Estaba tan conmocionado que no pensé que podría volver a vivir una vida normal otra vez. Conciliar el sueño esa noche fue muy duro. Lo superé y al día siguiente me sentí mucho mejor. Ahora supongo que podría haber marchado la historia inventando alguna tontería sobre cómo vi una figura o algo me tocó, o había sangre por todas las paredes. Sé que algunas personas preferirían tener una experiencia realmente aterradora para que esa larga historia valiera la pena, pero quería ser fiel a mi corazón y no estropear una historia real y aterradora. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse. La historia no está ahí. Aquí está la parte paranormal, verdaderamente inexplicable. Llamé a mi amigo Chris y parecía que los dos habíamos terminado de enojarnos. Le conté lo que había pasado y le dije que nos encontráramos en su casa en 1 hora, aproximadamente. Monté a su casa y estaba allí en unos 40 minutos. Estaba muy emocionado de contárselo en persona. Estaba tan asombrado que decidió que quería ir y ver el asilo a sí mismo. También recorrió las calles de Venus al menos 2 veces al año y no recordaba haber visto un manicomio, ni de noche ni de día. Todavía estaba muy traumatizado por lo de anoche, pero realmente quería mostrar el hecho de que había entrado en esa puta y aterradora casa por mi cuenta. Decidimos que los dos daríamos un paseo en bicicleta por Venus para ver el edificio. Cuando llegamos allí alrededor de las 3 de la tarde, 30 minutos después, tuvimos algunos problemas para encontrar la casa. Recordé la longitud y la forma del campo del asilo y vi un campo que coincidía con él, pero no vi un asilo amenazante encima de él. Eso no tenía sentido, no cuadraba. Al igual que el manicomio estaba allí en primer lugar. No entendí, pero como dije antes, hay algunas cosas en la vida que no puedes explicar. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.